soportan la presencia del Espíritu Santo. No lo soportan. No lo soportan. Mira, basta. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ayúdame, papá. Levanta la gloria de Jehová. Levanta la gloria de Jehová. Levanta la libertad. Ayuda. Dale cadena. Se me dio. Se me dio. Alaba la gloria. Alaba la gloria. Alábale si puede, mi hermano, porque Él ha venido a libertar. Él ha venido a poner fuego vacío. Él ha venido a poner un fuego de lo alto. Como lo extraño. Él va a venir a sacar, a libertar a aquellos que verdaderamente que se consideran rebeldes. Pero no de buen fuego. Todo fuego extraño. Todo espíritu maligno se deshaga ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Espíritu Santo, mucha gloria. Mucha gloria, Señor, mucha obra. Oh, fluye, libera, Señor, liberación de la cabeza a los pies. Libera, Señor, liberta, 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 Espíritu Santo, Señor, porque tú vas a hacer algo grande, tú vas a hacer algo grande, vas a sacar, Señor, a la iglesia de la doctrina, Señor, vas a libertar, vas a llenar, Señor, vas a restaurar, vas a sacar, Señor, de la cárcel a aquellos que se sienten encarcelados. Oh Espíritu Santo, inicia a obrar, inicia a llenar, Espíritu Santo, oh Señor, ven tú ensinando, Señor, todo lo que no es tuyo. Ven tú, Señor amado, sacando, Señor, de raíz, todo lo que no es tuyo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, echamos fuera, echamos fuera, echamos fuera, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre del Hijo Jesús de Nazaret. Fuera, Santo. Inicia, Señor amado, a que tu presencia, Señor, consuma, Señor, lo que no te agrade, porque todos somos títeres del diablo. Oh, el diablo ha jugado con los matrimonios, se ha metido en los matrimonios, ha metido disensión entre hermanos, pero ahora en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, oh, prepárate, diablo, porque así como tú has caminado y has pisoteado a los hijos de Dios, así viene mi rey, también a decirte que tú vas para el lado del fuego con todas tus legiones. Oh, santo, santo, santo. Presencia de Dios está aquí, hermano. Alaba a Jehová, porque Él es el que tiene el mando de nuestro barco. Él es el que tiene el mando de nuestra iglesia, hermano. Él es el capitán de nuestro ejército. Él es el que está con nosotros en cada momento. Aunque venga el diablo y se revuelque, Dios está con nosotros. Y el Dios de los ejércitos, Él está con nosotros. El Dios de fuego está con nosotros. Él es el que está con nosotros. El Dios de presencia. Oh, Dios grande, digno eres tú. Prepárate, diablo, porque ahora te hemos hecho la guerra. Ahora te hemos hecho la guerra. Ahora prepárate, porque tu demonio y el diablo va a caer. Digno eres tú. Oh, mi Dios grande, muévate, mi rey, porque mucha gente ahora en este momento están despasados por ti, mi rey. Oh, mi Dios grande, muévate, mi Dios bendito. Tú tienes el mando, mi rey. Tú estás con nosotros en cada momento. Tú eres el capitán, mi rey bendito. Aunque venga el diablo se revuelque, tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros. El diablo, aunque se revuelque el diablo, tú estás con nosotros. El diablo no tiene arte ni
parte de su pueblo, mi rey. Digno de toda alabanza, digno de toda alabanza es el rey, digno de toda alabanza es el rey de los ejércitos, el alfa y la omega, el príncipe, único grande. Solo tú tienes el poder en tu iglesia, mi rey, solo tú tienes el poder en tu iglesia. Digno eres tú, mi rey bendito, digno eres tú, mi rey. Llévate, mi rey bendito, oh mi Dios grande, digno eres tú, mi rey, digno eres tú, mi rey. ¿Sabe qué es lo que sucede, pueblo? Que Dios ya se ha cansado de la rutina, Dios ya se cansó de la rutina. Dios quiere que seamos un pueblo que se levante en el reino y el pecado. No más rutina, no más solución. Dios quiere pueblo, Dios quiere pueblo que se levante en el reino y el pecado. Que se levante, Dios nuestro amigo, Dios dice eso ahora, Dios nuestro amigo, aquellos que me dan gloria, aquellos que me dan gloria, aquellos que me dan gloria, Dios nuestro, Dios nuestro, Dios nuestro amigo y pueblo, aquellos que me dan gloria, aquellos que me dan gloria, Dios, eres amigo, eres aquí, el que la tocaste en esta hora, el que llenarte, solo abre tu corazón, solo abre tu corazón, eres el grande. Pero sé que piensa, pueblo, que piensa, dice que el rey David, el pueblo dice que el rey David, él provocaba la presencia de Dios, dice que Dios provocaba la presencia de David, dice que el rey David provocaba la presencia de Dios, provoca pueblo, provoca fuera, atmósfera, llega hasta las manos del grande, llega a las manos de Dios, y no siente la presencia, provoca, que no la provoquen por ti, provoca la presencia de Dios. Oh, mi alma te adora. Yo no sé, pueblo, yo no sé. Yo no sé si ustedes sienten lo que yo siento. Yo no sé si sienten esos ríos. Oh, el rey está aquí. Oh, el grande está aquí. No mires quién está cerca. Mira el grande. Llena tus ojos y dile, Padre, hazme sentir tu presencia. Él vendrá si tú lo dejas que él entre. Él entra si tú le invitas que coma. Él cena contigo. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. Mira, dice que donde el pueblo de Dios está unido, algo va a pasar. Y en esta hora Dios quiere libertar a este pueblo. Porque Él nos quiere llevar a una tierra prometida. A una tierra, alabanza de Cristo, en la cual usted no hemos podido ver, pero la estamos sintiendo, la alabanza de Cristo. Pero en esta hora, aleluya, Dios quiere que este pueblo esté limpio. Dios quiere que este pueblo esté limpio. Nada más.